Entró en la mansión del magnate más temido. Y su mundo jamás volvió a ser el mismo. Lorena bajó del velojipe con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tierra polvorienta del entorno contrastaba con el cielo gris, presagio de tormenta. Había dejado atrás los olivos y la casita blanquecina de su familia en el corazón de Andalucía, donde cada amanecer implicaba una nueva lucha. Ahora, frente a ella, se alzaba la mansión de Santiago Luján, muros de piedra oscura, ventanales altos como columnas de catedral y jardines que parecían interminables. ¿Es aquí la entrada?, preguntó con voz queda a un portero de uniforme impecable, cuya mirada no se inmutó. Él señaló con un gesto preciso. Adelante. Pero no se aparte del camino principal. Nadie sale de él sin permiso. Lorena tragó saliva. Aquel nadie resonó en su pecho. Caminó por una avenida flanqueada de cipreses, donde el viento susurraba secretos que ella no comprendía. Cada paso la alejaba de su antiguo barrio, donde conocía cada piedra. Aquí, era apenas un destello pasajero. Con su maleta de lona al hombro, recordó las palabras de su madre: hija, no importa dónde trabajes, hazlo con orgullo. Al cruzar el umbral de aquella puerta de roble, un escalofrío la recorrió. El vestíbulo estaba en penumbra, la alfombra roja parecía absorber la luz de los candelabros. Un mayordomo la recibió en silencio y la condujo hasta una sala amplia, donde una chimenea vacía dejó ver un retrato antiguo, Santiago, joven, de mirada tan helada como sus rumores. Señorita, espero que esté cómoda, dijo el mayordomo, sin dejar de observarla. El señor Luján le asignará su primer encargo en breve. Mientras tanto, puede esperar aquí. Se mordió el labio. Quiso preguntar quién era esa mujer en el cuadro, pero el mayordomo giró en un suspiro y desapareció. Lorena, sola, sintió el silencio volverse denso, casi tangible. Abrió la maleta para sacar la libreta donde había apuntado los detalles del empleo. Gobernanta de interiores, leía con letra temblorosa. 5 veces el salario habitual. Una cifra imposible de ignorar. Entonces escuchó pasos atrás de la cortina roja. Alguien la observaba. Sintió como el pulso se aceleraba y un nudo en la garganta. Se dio vuelta con cautela y vio, a través de un resquicio, la silueta de un hombre alto y erguido. No hizo ruido, pero ella captó el brillo preciso de unos ojos que la escrutaban. El hombre se desvaneció antes de que pudiera ver su rostro. Un trueno retumbó en el exterior, como si advirtiera el peligro. Lorena recogió su libreta y se acercó al ventanal. La vista del jardín reflejaba un orden frío, fuentes secas, caminos de gravilla alineados con rigidez, estatuas mudas. Allí no había vida, pensó, salvo la presencia invisible de Santiago Luján. De pronto, un murmullo lejano la hizo volver la mirada. Un guardia produjo un leve saludo militar y caminó en dirección al ala este, la sección prohibida. Lorena sintió que su pulso se elevaba de nuevo. Aquel lugar encerraba misterios, y ella, pobre chica de río y olivos, apenas comprendía en qué laberinto se adentraba. La puerta de la sala crujió. Un viento gélido se coló. Y Lorena, presa de una mezcla de temor y curiosidad, se preparó para enfrentar lo que vendría. Sin dar tiempo para asimilar lo ocurrido, la voz seca del mayordomo resonó tras la puerta entreabierta. Señorita, recuerde las normas: no traspasar la ala al este, no formular preguntas y jamás intentar ver al señor Luján. ¿Ha entendido? Lorena asintió, aunque su pulso seguía acelerado. La figura del guardia que marchaba hacia la sección sellada parecía fundirse con la arquitectura, como si toda la mansión estuviera viva y respirara a través de sus altos muros. Al avanzar, sintió la mirada de varias cámaras grabando cada movimiento, lentes negras incrustadas en estatuas, focos ocultos tras los marcos de cuadros y pequeños dispositivos camuflados en las lámparas de cristal. Todo vigilado. Todo controlado. Caminó por un pasillo interminable donde la luz se filtraba débil entre vitrales opacos. El ecosistema de silencio era abrumador, no había risas, no se oían pasillos bulliciosos, solo pasos medidos y ecos lejanos. Pasó junto a una sala de recreo vacía, con pianos sin teclas y muebles cubiertos por sábanas blancas. Al voltear la mirada,
Un sirviente barriendo dejó caer la escoba y se marchó sin una palabra, evitándola incluso con los ojos. «Disculpe», se atrevió a susurrar Lorena. «¿Puedo saber a dónde va?». El hombre se detuvo un instante, tensó los hombros y murmuró sin mirarla. «Solo sigo instrucciones. Aquí nadie habla». Su voz se apagó tras un elegante arco, y Lorena comprendió que aquel silencio no era cortesía, sino temor. Avanzó hasta un punto donde los pasillos se bifurcaban, a la izquierda, el ala norte con dormitorios de invitados, a la derecha, el corredor principal que llevaba a la zona común. Precisamente en el cruce, una cámara giró lentamente, como si la estuviera escaneando. El lente giró, la apuntó, y Lorena sintió un pinchazo en la nuca. «Esto es incómodo», susurró, girándose hacia la pared para ocultarse. Una voz suave replicó desde la esquina, casi imperceptible. «Así es la casa del señor Luján. Nadie se atreve a quebrantar las reglas». Lorena dio un paso atrás y descubrió a una mujer menuda, de uniforme gris y mirada curiosa. La mujer miró alrededor con desconfianza, como asegurándose de que no las hubiera cámaras ocultas, y luego la invitó a acercarse. «Mire. No quiero problemas», dijo Lorena, esforzándose por sonar firme. «Pero necesito entender, ¿por qué tanto misterio?». La empleada bajó la voz aún más. «Aquí se respeta un silencio absoluto. El nombre del patrón es prohibido. Ni se pronuncia. Algunos guardias llevan tarjetas de identificación que jamás muestran delante de nadie, no confían ni en sus propios compañeros. Yo llevo 6 meses y apenas lo he visto una vez, de lejos, al amanecer. Su presencia pesa en el aire». Un chispazo emergió en los ojos de Lorena. Esa prohibición la afectaba de un modo inesperado, la convertía en un extraño peón de un juego que no comprendía. Pensó en el retrato visto en la sala anterior, en los rumores de locura, en los secretos enterrados. Ese hombre misterioso, al que ni siquiera podía nombrar, dominaba cada centímetro de aquella fortaleza de piedra y vidrio. De pronto, un eco metálico la hizo girar bruscamente. 2 guardias armados conversaban con el mayordomo cerca de la gran escalera de mármol. Sus voces proyectaban autoridad. «El empleado filtró información a la prensa», dijo uno. «El señor está al tanto», respondió el mayordomo. «Tomaremos medidas drásticas». Las palabras retumbaron en las paredes, y Lorena comprendió que una sola indiscreción bastaba para desaparecer en aquel laberinto sin rastro. El corazón le saltó, pero también sintió un hormigueo de desafío. ¿Cómo podría ella, una simple forastera, abrirse camino entre reglas tan opresivas? La empleada que la acompañaba puso una mano en su hombro. «Cuidado con lo que haga, señorita. Este lugar devora a quien se atreve a desafiarlo». Lorena sintió el frío filo de la advertencia, pero también una llama de curiosidad incontrolable. Con cada paso, la mansión revelaba su verdadera función. No solo era un palacio de riquezas, sino la jaula de un hombre atormentado, cuyo nombre solo debía existir en el silencio. Mientras se alejaba, la cámara junto a la escalera giró de nuevo para seguir su figura esbelta. Lorena apretó los labios y avanzó hacia un pasillo secundario, con la determinación latiendo en el pecho y la sensación de que, en cualquier rincón, alguien observaba su siguiente movimiento. Y así, entre sombras y órdenes severas, se internó en un terreno donde la curiosidad y el peligro caminaban de la mano, dejando la pregunta suspendida en el aire: ¿qué descubriría al final de aquel laberinto vigilado? Cuando los primeros truenos retumbaron con furia sobre los tejados de la mansión, Lorena sintió que el aire vibraba con una extraña electricidad. El viento huracanó las puertas principales y astilló parte del cielo raso en un ala que durante años había permanecido cerrada con llave. Movida por una mezcla de pavor y determinación, la joven apartó las maderas caídas y, sin pensarlo 2 veces, cruzó el umbral de aquel corredor olvidado. La penumbra le devolvía ecos de sus pasos, y el crujido de las vigas a punto de ceder le recordó que aquel lugar no estaba hecho para ser explorado. Con la respiración contenida, avanzó entre muebles polvorientos y viejos tapices desgarrados, hasta que un gemido ahogado la detuvo en seco. Un hilo de luz colaba por una rendija. Acercándose con cautela, descubrió a un hombre recostado en el suelo, la chaqueta de su traje oscuro manchada de barro y sangre.
La camisa rasgada y el rostro pálido contra el mármol frío. Señor, susurró ella, paralizada entre el miedo y la compasión. ¿Está herido? Los ojos grises del hombre se abrieron con lentitud. En su mirada, Lorena reconoció la misma intensidad que describían los rumores, un destello de dolor, sí, pero también de agradecimiento apenas disimulado. Él intentó incorporarse y un jadeo cortó el silencio. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó con voz áspera, aunque sin ira. La tormenta cayó el techo y escuché un crujido en este pasillo. No pude dejarlo solo, balbuceó ella, arrodillándose para examinar su herida en el costado. Él alzó una mano, débil, para detenerla. Sus dedos temblorosos rozaron los de Lorena y algo vibró en el aire. Ninguno apartó la mirada. Nadie puede verme así. Nadie, murmuró él, retirando el brazo como si el contacto hubiera sido un error. ¿Lo entiende? Lorena asintió, conteniendo las ganas de preguntar quién era, de romper ese misterio con su voz. En su lugar, sacó un pañuelo limpio de su bolso y lo presionó contra la herida. No pienso irme hasta que usted esté fuera de peligro, dijo con firmeza. Él la observó en silencio, analizando cada gesto, cada hebra de su cabello suelto que le rozaba la mejilla. Por un instante, su expresión se suavizó, como si por fin pudiera derribar el muro de frialdad que lo rodeaba. Eres valiente, admitió en voz baja. Te llamaré Lorena. Yo soy Santiago. Pero nadie más debe pronunciar ese nombre. El corazón de Lorena se aceleró, escuchar aquel nombre en sus propios labios rompía una regla no escrita, un tabú involuntario. Quizá por primera vez, sintió que aquel hombre era más que un magnate distante, era un ser herido, vulnerable, que anhelaba alguna compañía. Santiago, comenzó ella, pero él negó con la cabeza. No digas nada. Solo haz lo que te digo, sígueme a la sala de estar del ala prohibida. Eres la única persona aquí en quien confío lo suficiente para verme así. El mandato resonó como un juramento. Lorena guardó silencio, recogió sus nervios y apoyó al magnate contra la pared. Con paso lento, lo condujo fuera del corredor colapsado. A cada metro, la tormenta azotaba los ventanales y el estruendo ensordecedor parecía aplaudir su osadía. Cuando alcanzaron la estancia, despertó el ambiente, una habitación con ventanales altos que dejaban entrar la lluvia y un escritorio repleto de documentos empapados. Santiago se dejó caer en un sofá de cuero, y Lorena, con manos firmes, buscó vendas y agua en una pequeña mesa auxiliar. Con delicadeza, limpió la sangre seca y cubrió la herida con un ungüento de olor suave. Eres meticulosa, dijo él, observando cada movimiento con aprecio contenido. Podría despedirte, pero no quiero que nadie más me vea así. Ella lo miró sin entender del todo. ¿Quiere que me quede?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Santiago cerró los ojos un instante y luego los abrió con decisión. Solo tú. Hasta que esto sane. Después hablaremos de tu futuro aquí. Pero, por ahora, este es nuestro secreto. El latido en el pecho de Lorena se transformó en un tamborileo de adrenalina. Sabía que aquel encargo era un privilegio tan extraño como peligroso. Mientras la tormenta rugía afuera, comprendió que ese encuentro accidental no solo había desenmascarado a un hombre herido, sino que le había concedido el pasaje a un mundo donde la devoción y la intriga comenzaban a entrelazarse. Y, al ver la silueta de Santiago recostada en el sofá, comprendió que, de ahora en adelante, su destino quedaría atado a ese misterio. Un enigma que la llevaba al borde de lo prohibido y abría la puerta a un juego invisible, donde cuidado y deseo marchaban juntos en un delicado equilibrio. A partir de aquel instante en el sofá, los turnos de cuidado mutuo se convirtieron en un lazo silencioso entre Lorena y Santiago. Cada mañana, ella llegaba al ala prohibida con un semblante templado, llevando el té caliente y los vendajes nuevos. Él la recibía con un gesto apenas perceptible, un leve asentimiento o un suspiro que desafiaba las reglas no escritas de la mansión. Con el paso de los días, la distancia entre sus cuerpos se acortó sin que ninguno pronunciara una palabra.
Cuando Lorena abría las ventanas para ventilar el cuarto, el aire fresco chocaba contra el cuerpo recostado de Santiago, y él la observaba con la mirada cargada de intimidad. Ella, consciente de ese escrutinio, sentía como el corazón le trepaba al cuello, pero mantenía la compostura. En cambio, sus ojos, aquellos ojos grises y profundos, se convertían en un imán que extraía la calma de su pecho. Un simple cruce de miradas bastaba para encender una chispa que luego ardía en el silencio del pasillo. ¿Todo bien con el ungüento de hoy?, preguntaba Lorena, ajustando la venda en su costado. «Es perfecto», respondía él, con la voz rota por la emoción contenida. «Nunca imaginé que alguien pudiera cuidar de mí con tanta dedicación». Ella sonreía con timidez y recogía sus manos, aunque el roce de sus dedos contra la piel del magnate dejaba un rastro de calor que ambos notaban. En el almuerzo, compartían el mismo espacio reducido y hablaban de asuntos triviales, el clima, los libros que ella había traído y las sombras alargadas del atardecer. Cada palabra, sin embargo, llevaba un subtexto, él buscaba conocerla, ella deseaba descifrarlo. Un día, mientras repasaban expedientes empapados por la lluvia, Lorena apoyó el codo sobre la mesa y su cabello rozó la mejilla de Santiago. Él cerró los ojos, contuvo la respiración y bajó la mirada a sus labios. El silencio se volvió más denso que las nubes que se agolpaban en el cielo exterior. En ese instante, los dos sintieron que la tensión superaba cualquier mandato anterior. «Lorena», susurró él con voz baja, «¿qué harías si te pidiera que no vinieras mañana?». Ella levantó la cabeza con sorpresa y lo enfrentó sin retroceder. «No lo harías». «Lo sé». La respuesta surgió como un desafío. Sus ojos se encontraron en un pulso de voluntades. La verdad era clara, ninguno de los dos soportaría la idea de separarse. La tensión se había tornado tan tangible que parecía llenar cada rincón de aquella habitación solitaria. Por la tarde, al llevarle la taza de café, Lorena notó que Santiago la esperaba de pie, junto a la ventana. La luz mortecina proporcionaba un contraluz suave que perfilaba su figura. Ella sintió el estómago encogerse mientras él extendía la mano. «Acércate». Sin titubear, ella obedeció. El espacio que los separaba se redujo a apenas unos centímetros. Los dos respiraron al unísono y, por un segundo, el mundo exterior desapareció. «No quiero que te vayas», murmuró Santiago, inclinándose con suavidad. «A mí me pasa lo mismo», respondió Lorena, con el pulso acelerado y la voz un hilo. «Pero, ¿podemos?». Sus labios casi se tocaron, detenidos por la indecisión y el miedo al que dirán dentro de esas paredes vigiladas. Entonces, un golpe seco cerró la puerta al fondo del pasillo y los dos separaron la mirada, conscientes de que el deseo, como un imán poderoso, los empujaba a cruzar una línea invisible. Ese roce inadvertido rompió el frágil equilibrio de su relación formal. A partir de ese momento, cada conversación rutinaria se cargó de subtextos, cada gesto de cortesía devino en invitación velada. Lorena descubrió que su respiración cambiaba al sentir el aliento cálido de Santiago muy cerca de su nuca. Él comprendió que había esperado toda su vida por un encuentro que lo humanizara, y esa mujer sencilla lo había arrastrado al abismo del deseo. Esa noche, mientras la lluvia azotaba los ventanales, ambos se encontraron en el corredor sin proponérselo. La penumbra les envolvió como cómplice. Santiago rozó con suavidad la mejilla de Lorena, y ella alzó la mano para acariciar el perfil masculino. Ninguno dijo palabra. La tensión flotaba entre sus cuerpos, lista para estallar. «Dime que esto también te inquieta», susurró él, el aliento tembloroso contra su oído. «No solo me inquieta, me consume», admitió ella, con la voz cargada de anhelo. El espacio de la mansión sintió el latido de sus corazones. Aquella orden inicial, que la convirtió solamente en una cuidadora, ahora había dado paso a un impulso más fuerte, el deseo. Un juego invisible, lleno de riesgos y promesas, acababa de comenzar. Y mientras las puertas permanecían cerradas a su alrededor, ellos se preguntaban hasta qué punto resistirían los mandatos de la mansión y las normas que regían sus vidas antes de rendirse por completo al hechizo que los unía. Los días siguientes, la rutina de cuidado mutuo se rompió con destellos de revelaciones.
Una tarde, mientras el sol poniente teñía los ventanales de la biblioteca de un naranja suave, Santiago apoyó la espalda contra el amplio escritorio de caoba y miró a Lorena con ojos cargados de secreto. «Hay cosas que aún no te he contado», dijo él, dejando caer un sobresellado sobre la mesa. «Y quizá no quieras escucharlas». Ella dejó el libro que sostenía y se acercó, sintiendo cómo la luz jugaba en los mechones sueltos de su cabello. «Lo que sea, debe ser contado». «Necesito comprenderte», respondió Lorena, con el tono firme pero sin altisonancias. Santiago respiró hondo, como si pesara cada palabra antes de soltarla. «Perdí a mi prometida en un accidente trágico, hace casi 5 años. Fue un choque en la carretera. Ella era la luz de mi vida. Desde entonces, este lugar se ha convertido en un refugio para mis recuerdos y mis miedos». La voz de él se quebró brevemente. Lorena apoyó una mano en su brazo, con suavidad. «Lo siento, Santiago. No sabía». Aunque deseaba abrazarlo, permaneció en silencio, respetando el espacio del magnate que, a pesar de su fortaleza, mostraba una vulnerabilidad inesperada. Con gesto resignado, él continuó. «Los enemigos que creí enterrar han ido por más. Socios traicionados, competidores que quieren mi caída. Por eso mantengo las cámaras, las reglas. Por eso, me escondo. Pero también porque temía abrir mi corazón a alguien que pudiera lastimarme». Lorena sintió un nudo en la garganta. Comprendía su dolor, pero algo en la forma en que Santiago medía sus palabras la inquietaba. «¿Y qué hay de ti, Lorena?», preguntó él de pronto. «¿Por qué, entre tantas opciones, te elegí a ti para estar aquí?». Ella frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. No había pensado en ese detalle. «Creo que fue puro azar. La tormenta, tu herida, la casualidad me guió hasta tu puerta. Yo solo intenté hacer lo correcto». Santiago ladeó la cabeza y sonrió con melancolía. «No lo creo. Hay algo en tu mirada y en tu voz que me recordó a alguien de mi pasado. Tu presencia aquí no fue una decisión improvisada. Yo te observaba antes de que siquiera llegaras». Un escalofrío recorrió la espalda de Lorena. Se echó atrás, incrédula. «¿Me observaba?», susurró. «¿Cómo es posible? Hace años visité tu pueblo para negocios familiares. Te vi en el mercado, regateando por unas aceitunas. Tenías el ceño fruncido, la falda manchada de polvo, pero la dignidad intacta. Me intrigaste desde ese día. Pensé en ti a menudo». Ella se llevó una mano al pecho, con el pulso acelerado. «¿Entonces todo esto no fue accidental?», preguntó con voz temblorosa. «De cierta manera, todo está planeado», admitió Santiago, acercándose lentamente. «Quería saber si eras tan fuerte como aparentabas, si podrías romper mis muros. Pero ahora descubro que es más que eso. Me pregunto si tu inquietud y tu valentía pueden amar al hombre que hay detrás de esta fachada». Lorena sintió como el aire se espesaba entre ambos. Su mirada buscó la puerta como si pudiera escapar, pero sus pies permanecieron firmes. «Me confesaste tus traumas», dijo ella con voz baja. «¿Y ahora yo debo confesarte los míos? ¿O simplemente aceptar que fui parte de un experimento emocional?». Los labios de Santiago se apretaron en una línea fina. Un silencio cargado de tensión los envolvió. «No es un experimento», replicó él con voz contenida. «Te necesitaba para recordar que aún puedo sentir. Pero no te pido perdón por esa elección, porque de no haber sido así, nunca nos habríamos encontrado». Lorena cerró los ojos un momento, luchando contra la mezcla de rabia y deseo que le ardía en el pecho. «¿Y qué hay de mi familia? ¿De mi vida anterior?», inquirió con franqueza. «¿Formo parte de tu plan para sanar o para manipularme?». Santiago la observó con honestidad brutal. «Siempre tuve la esperanza de que tú me salvaras de mí mismo. Pero si sientes que fui injusto contigo, te entiendo. Aún así, deseo que elijas quedarte, no por mi conveniencia, sino por lo que puedas sentir cuando nadie te observe». Lorena dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo. «Necesito tiempo para asimilarlo.
para saber si esto es amor o un capricho de un hombre que juega con las vidas ajenas. Tómalo, dijo él, con suavidad. Pero recuerda, las decisiones que tomes ahora cambiarán todo para los dos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lorena recogió su libreta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, giró la cabeza. Ojalá pudiera confiar completamente en ti, Santiago. Pero, algo en todo esto todavía me falta saber. Y con esas palabras resonando en el aire, cruzó el umbral, dejando atrás el eco de una confesión y la sospecha de que el hombre al que comenzaba a desear tenía secretos más profundos que los traumas que reveló. Cuando Lorena cerró la puerta tras de sí, el eco de sus últimas palabras aún vibraba en los muros de la mansión. Sin embargo, el silencio se rompió de manera brutal, un estrépito sordo, como una explosión contenida, retumbó en el ala al este. Cristales estallaron y una nube de polvo invadió el pasillo. Lorena, que se encontraba a pocos metros, sintió el estómago encogerse. Corrió sin pensar en las cámaras ni en las reglas que había violado. Gritos ahogados se mezclaron con disparos lejanos. Guardias armados se abalanzaron por las escaleras mientras el mayordomo gritaba órdenes confusas. Lorena sintió el miedo recorrerle la espalda, pero un nombre retumbó en su mente: Santiago. Santiago. Gritó. ¿Dónde estás? La joven avanzó sorteando muebles derribados y maderas astilladas. A cada paso, el caos se hacía más intenso, luces intermitentes, alarmas estridentes, sombras que corrían con fusiles en mano. Entonces, lo vio, un charco de sangre que se extendía por el suelo de mármol. Al doblar la esquina de un corredor inundado de escombros, encontró a Santiago apoyado contra la pared, la chaqueta hecha jirones, la camisa empapada en rojo. Su respiración era un gemido ahogado. Una bala había rozado su costado y un fragmento de metralla se le había incrustado en el hombro. Señor. Jadeó Lorena arrodillándose. Aguante, voy a ayudarlo. Santiago giró la cabeza con esfuerzo y sus ojos se clavaron en los de ella, llenos de dolor y sorpresa. Lorena, susurró, la voz rota. Váyase, es peligroso. Pero ella negó con la cabeza, apartando los restos de tejas con un pie y quitándole el cinturón de la chaqueta para improvisar un torniquete. No pienso dejarlo aquí, respondió, con la voz temblorosa pero decidida. Aguante, por favor. Con manos temblorosas, apretó la tela contra la herida. Santiago se retorcía, pero Lorena mantuvo el torniquete firme. Cada segundo parecía una eternidad, y los ecos de los disparos se acercaban. Necesito más vendajes. Gritó ella mientras buscaba en su bolso un kit de primeros auxilios. Rápido. Entre el polvo, un guardia malherido le alcanzó un paquete de gasas. Ella lo tomó y cubrió la herida con cuidado, limpiando la sangre con una gasa enjabonada. Santiago la miraba como niño asustado ante la tormenta, pero confiando en ella. Gracias, murmuró él. No sé qué haría sin ti. No diga eso, contestó Lorena. Aquí solo importa que sane. De pronto, un estruendo mayor sacudió la pared opuesta. Fragmentos de yeso cayeron sobre ambos y el corredor se llenó de polvo. Drogados por la adrenalina, Lorena abrazó el cuerpo de Santiago, arrastrándolo hacia una puerta lateral que reconoció como el acceso a la antigua capilla. Por aquí. Jadeó. Está más protegido. Con esfuerzo, lograron entrar a la sala, el olor a incienso y la penumbra aliviaron un instante sus sentidos. Lorena apoyó a Santiago contra un banco de madera y sacó todo lo que tenía: vendas, agua estéril, medicamentos. Mientras lo curaba, sintió un nudo en la garganta. Nunca había cuidado a nadie en un escenario tan peligroso. Horas más tarde, la asonada cesó. Los atacantes huyeron, los guardias se reagruparon y la alarma se apagó. Lorena permaneció en vela toda la noche, sentada junto a Santiago, sujetando su mano cuando un escalofrío de fiebre lo hizo temblar. Le habló con voz baja. Mantente conmigo, Santiago. Despierta, por favor. Pero él permaneció inconsciente, la respiración irregular. Lorena se levantó, caminó hacia la ventana y contempló el cielo oscuro.
Pensó en su familia, en los sacrificios, en las dudas que habían surgido tras conocer la verdad. Ahora entendía que salvarlo implicaba aceptar el riesgo de quedarse para siempre en ese juego peligroso. Pasaron 3 días. Nadie fuera de la capilla supo del escondite. Lorena improvisó un hospital clandestino, limpiando la herida, cambiando vendajes, administrando antibióticos. A veces, él abría los ojos por un segundo y la veía con incredulidad antes de volver a caer en el sueño profundo. Ella apenas comía, apenas dormía, pendiente de cada murmullo de su respiración. En uno de esos despertares breves, Santiago la tomó del brazo y murmuró su nombre con urgencia. Lorena se acercó a él, con los ojos llorosos. «Estoy aquí», susurró. «No te dejaré». Él la miró con gratitud contenida y cerró los ojos, extenuado. Al tercer amanecer, con los primeros rayos filtrándose por los vitrales de colores, Santiago recuperó la conciencia. Parpadeó, confuso, y luego vio el rostro serio de Lorena, demacrado por la vigilia. «¿Lorena?», preguntó, la voz ronca. «¿Estuviste todo este tiempo aquí?». Ella asintió y dejó escapar un suspiro de alivio. No soportaría perderlo. Nadie más podía ayudarlo como yo. Santiago ladeó la cabeza y sus ojos se posaron en sus labios. Lentamente, la tomó de la nuca con delicadeza y la besó. Fue un beso intenso, húmedo, como si en ese gesto vertiera toda la vida que casi le arrebataron. Lorena correspondió, el temblor de su cuerpo recorrió cada fibra de su ser. Al separarse, él la sostuvo contra su pecho y murmuró, con el corazón expuesto: «Eres mi salvación y mi perdición». Lorena lo miró con firmeza, sabiendo que ese beso había sellado un lazo que ninguno de los dos podría desatar fácilmente. Afuera, la mansión permanecía en calma tensa, como un gigante herido. Dentro, ellos se enfrentaban a su propia encrucijada. ¿Sería aquel acto de amor la cadena que los mantendría unidos o la chispa que desataría una tormenta más poderosa? Y mientras el sol se alzaba, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué precio pagarían por un sentimiento tan intenso y peligroso? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El beso que Santiago le dio en el amanecer quedó suspendido en el aire, como un juramento de sangre y deseo. Pero la calma fue efímera. Pocos instantes después, Santiago se apartó con una expresión grave y llevó a Lorena al amplio salón de la capilla improvisada. «Lorena, hay algo que debes saber», dijo él, apoyando la espalda contra una pared de piedra. «Todo lo que viviste aquí no fue casualidad». Ella arqueó una ceja, sintiendo el pulso acelerarse. El eco de sus propios latidos retumbaba en sus oídos. «¿De qué hablas?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Santiago inspiró hondo, como si el peso de sus palabras fuera más pesado que el hierro. «Te vi por primera vez hace 4 años», comenzó. «Llegué a tu pueblo para despachar unos negocios familiares. Estabas en el mercado, discutiendo con un vendedor por una jarra de aceite de oliva. Tenías el rostro sucio de polvo y la falda hecha jirones por la faena del campo. Pero tus ojos brillaban con una determinación que no había visto nunca». Lorena abrió la boca, sorprendida. «¿Yo? ¿En un pueblo perdido?», murmuró. «Eso no tiene sentido, nunca nos cruzamos de verdad». Santiago negó con la cabeza, con el ceño fruncido. «Sí lo hicimos. Te observé de lejos. Y fue como un disparo directo al corazón. Cada vez que volvía a Madrid, repasaba ese instante en mi mente. Durante años, soñé con encontrar a esa mujer valiente». La respiración de Lorena se volvió acelerada. Un nudo se formó en su garganta, la linealidad de su vida se desmoronaba. «¿Entonces, toda esta historia fue un montaje?», inquirió con voz débil. «La tormenta, la ala prohibida, el atentado, fueron planeados». Santiago la miró con intensidad. Se colocó frente a ella, reduciendo la distancia al mínimo. «La tormenta no la planifiqué», admitió, «pero la ala al este cerrada sí. Quise que fueras tú la que descubriera mis heridas sin miedo».
El atentado, ese sí formó parte de mi estrategia más arriesgada. Necesitaba saber si darías tu vida por mí. Lorena retrocedió un paso, sintiendo que el mundo giraba sin control. ¿Dar mi vida? Santiago, eso es inhumano. Exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Me convertiste en tu experimento. Santiago frunció el ceño, dolido. No es un experimento. Es la única manera en que sé amar. Eres la primera persona que realmente me importa. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano, temblando de rabia y confusión. ¿Importar? Me convertiste en peón de tus obsesiones. Jugué con mi miedo a perderte, y eso no es amor. Él la buscó con la mirada, la voz cediendo a la sinceridad más brutal. Mi vida ha sido una sucesión de traiciones y secretos. Después de perder a mi prometida, cerré mi corazón. Pensé que nunca volvería a confiar, hasta que te vi. Necesitaba sentir algo real, aunque fuera un riesgo. Un silencio pesado cayó entre ellos. Lorena respiró hondo, intentando recomponer sus pensamientos. Lo que siento por ti es verdad. Pero también siento que me atrapaste en una red de mentiras, dijo, con la voz cargada. Necesito saber si existo para ti como Lorena o solo como tu fantasía perfecta. Santiago avanzó un paso y la tomó de las manos, apretándolas con fuerza. Te elegí a ti, no a un ideal. Cada momento que vivimos fue real para mí. El miedo, el cuidado, la pasión, todo fue auténtico. Lorena sintió un latido de esperanza entre la confusión. Entonces, ¿todo lo que sufrí por ti tuvo sentido? Preguntó en un susurro. ¿O solo era un juego para ti? Santiago deslizó un dedo por su mejilla, limpiando una gota de lluvia vieja o tal vez una lágrima. No fue un juego. Fue mi forma torpe de acercarme a ti. Sé que fallé al no confiar en ti desde el principio. Ella cerró los ojos un instante, dejando que su pulso se calmara. Me duele pensar que mi cariño nació de una trampa. Abrió los ojos, con resolución. Pero si lo que dices es cierto, que me elegiste porque soy especial para ti, entonces necesito decidir si quiero construir algo a partir de esas ruinas. Santiago la observó con admiración y temor mezclados. Toma tu tiempo. No te pido perdón con ligereza. Solo te pido una oportunidad para demostrar que esta vez hablo en serio. Lorena apartó las manos de él y dio un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte. No sé si puedo perdonarte aún. Pero, siento que esto no ha terminado, dijo, con la mirada fija en la ventana por donde entraba la luz del atardecer. Santiago asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Pero no me iré de tu lado hasta que me digas que confías en mí. Con esas palabras colgando entre ellos, Lorena giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta de la capilla, dejando atrás el eco de una confesión explosiva y la posibilidad de un perdón aún por decidir. La verdad había estallado como una bomba en sus corazones, y mientras el crepúsculo teñía los vitrales de un rojo profundo, ambos comprendieron que el próximo paso definiría si su historia continuaría en ruinas o florecería en algo nuevo. La puerta de la capilla se cerró tras Lorena con un suave clic que le hizo estremecer el pecho. Afuera, el pasillo de mármol reflejaba sus pasos apresurados mientras permanecía la promesa pendiente de Santiago: no me iré de tu lado. Con la mente en blanco y el corazón en llamas, salió de la ala prohibida sin mirar atrás. Al cruzar el umbral de la gran puerta principal, la tormenta había cesado. El cielo mostraba un gris pálido, casi helado, y las gotas que colgaban de las hojas de los cipreses parecían susurros de reproche. Lorena tomó su maleta de lona y caminó por el camino de grava, sintiendo como cada pisada le recordaba el peso de su decisión. Un guardia la observó desde la caseta, pero ella mantuvo la cabeza erguida y continuó, sin saludar. Se dirigió al viejo coche familiar aparcado junto a la verja. Las ruedas giraron sobre la grava con un crujido seco. Mientras conducía, el volante temblaba entre sus manos, como si quisiera escapar. Cada kilómetro que la alejaba de la mansión la llenaba de un aire más frío, más implacable. Intentó concentrarse en la carretera,
pero su mente desfilaba imágenes de pasillos oscuros, miradas cargadas y aquellos labios que la besaron cuando casi todo estaba perdido. Al llegar a la pequeña estación de tren del pueblo, compró un billete hacia Madrid. La humedad del andén le pegó la chaqueta al cuerpo, evocando la conversación en la capilla: necesito tiempo. Sentía la culpa mordiendo su estómago, pero fingió entereza cuando el revisor pidió su ticket. Durante el trayecto, Lorena se dejó llevar por la vista de pueblos dormidos y campos de girasoles marchitos. Cada imagen la confrontaba con la realidad. Había huido para protegerse, pero llevaba a Santiago tatuado en la memoria. Sacó la libreta donde había anotado fechas y detalles, y vio al final una frase suya: te elijo porque vivir sin ti es imposible. Apretó los puños y cerró los ojos, el consuelo y la traición se entrelazaban en su pecho. Al pisar Madrid, el bullicio la golpeó de lleno. Ruidos de claxones, gente apresurada, anuncios luminosos. Intentó mezclarse entre la multitud pensando que la masa la protegería, pero cada rostro le parecía el del mayordomo advirtiéndole sobre el señor Luján, cada porte la del guardia con el fusil al hombro. En el andén del metro, un hombre rozó su brazo al pasar, y Lorena sintió un sobresalto: era Santiago. Pasó por un café sencillo cerca de la Gran Vía. Se sentó junto a una ventana empañada y pidió un café solo. El olor la transportó a las mañanas que compartió con él, al té caliente junto al sofá. Sus dedos rozaron la taza y notó el eco de su voz: no soportaría perderte. Sintió un nudo en la garganta y apartó la mirada hacia la calle. ¿Estás bien?, preguntó la camarera, trayendo un trozo de pastel de chocolate. ¿Te ves cansada? Lorena forzó una sonrisa y asintió. Solo, pensando. Gracias. Ella tomó un bocado, pero el sabor amargo le recordó el sabor del beso tras la herida. Guardó la mitad del pastel y se levantó, dejando una moneda en la mesa. En la acera, se perdió entre tiendas y farolas. Cada escaparate le mostraba su reflejo, la chica que huyó de un sueño que había amado y temido a partes iguales. Esa noche, en un modesto hostal, guardó su maleta en la habitación y miró el techo desconchado. Encendió el celular y vio los mensajes no contestados de Santiago: Lorena, por favor. Su pulso tembló. Con la pantalla en oscuro, respiró hondo y apagó el teléfono. No puedo, aún, pensó. Al día siguiente, intentó volver a la rutina: un empleo temporal en una pequeña editorial, gente sencilla, un horario estable. Pero cada sonido, cada palabra que leían los colegas, se mezclaba con el eco de frases que él le había susurrado. En un pasillo, un compañero discutía el precio de un reloj antiguo, y Lorena recordó las charlas en la biblioteca sobre su colección de relojes viejos. Sus ojos se humedecieron, y batalló por mantener la compostura. Al llegar la noche, se asomó al balcón de su apartamento compartido. El viento le trajo un susurro: vuelve. Fue solo su imaginación, pero la herida interna se reavivó. Comprendió que huir le dio libertad, pero no la liberó de Santiago. Él la había dejado partir, pero sus fantasmas, sus palabras y sus promesas la acompañaban como sombras inevitables. Con el corazón hecho mil pedazos, Lorena apoyó la frente contra la barandilla y susurró al cielo de Madrid: fui libre por un momento, pero no puedo olvidarte. El silencio urbano le devolvió el murmullo de sus propias palabras. Afuera, las luces parpadeaban sin piedad, y ella supo que, aunque hubiese salido corriendo de la mansión, Santiago viviría en cada suspiro y en cada recuerdo. Y, sin saberlo, se preparaba para enfrentarse a la decisión más importante: regresar o renunciar para siempre. Y así, la huida marcó su cuerpo, pero el eco de su nombre seguía latiendo tan fuerte como la primera vez que lo escuchó. El murmullo de la ciudad quedó atrás en cuanto Lorena abrió la puerta del portón de su antigua casa en el pueblo. Había tantas ventanas iluminadas como esperanzas alguna vez rotas. Caminó por el pasillo central y al llegar al salón, vio a su madre sentada junto a la chimenea, leyendo una carta con manos temblorosas. Junto a ella, su hermana pequeña sostenía un ramo de flores silvestres. «Mamá», susurró Lorena, acercándose con cautela. «¿Qué sucede?». Su madre alzó la vista, con los ojos brillantes de emoción. «Hija, esto no tiene precio», dijo,
extendiéndole la carta. Tu suegro, quiero decir, Santiago, ha saldado todas nuestras deudas. La hipoteca está pagada y el terreno volverá a ser solo nuestro. Un nudo se formó en la garganta de Lorena. Tomó la carta y la leyó en voz baja. Para la mujer que me enseñó a sentir de nuevo, la casa de tu infancia, libre de angustias y temores. Que este sea el hogar donde encuentres la paz que mereces. Es increíble, murmuró, con lágrimas recorriendo sus mejillas. ¿Cómo? ¿Por qué haría algo así? La hermana pequeña se acercó y le abrazó la cintura. Ahora podremos remodelar el granero como siempre quisimos. Exclamó, con entusiasmo. Lorena sonrió débilmente, pero su mente seguía en blanco. Aquel gesto de generosidad le mostraba que Santiago había sacrificado más de lo que imaginaba. Apenas horas después, su teléfono vibró con una noticia: la empresa Luján Holdings había publicado un comunicado inesperado. Consultó el titular en la pantalla. Luján Holdings se desintegra, venta total de activos, cierre de operaciones y retiro definitivo de su fundador. Su corazón se aceleró. No podía creerlo, aquel imperio que parecía inmortal se desmoronaba por completo. En el café de siempre, se encontró con Marcela, una amiga de la infancia que la abrazó al verla. Lorena. Qué gusto verte, dijo Marcela, con voz alentadora. ¿Cómo estás? He tenido sorpresas, respondió Lorena, con la mirada algo perdida. Aparentemente, alguien vendió todas sus empresas para ayudarnos. Marcela se llevó una mano al mentón, incrédula. ¿Tú sabes de quién hablas? Lorena negó lentamente. Creo que, sí. Pero él no quiere aparecer. Si es quien creo, es un gesto de amor enorme, añadió Marcela, asintiendo. Eso cambia todo. De regreso a su casa, Lorena encontró sobre la mesa un sobre lacrado con letras de caligrafía masculina. Con cuidado, lo abrió. Lorena. No deseo publicidad ni aplausos. Quiero que vuelvas a sonreír sin miedo. Si decides regresar, mi casa y mi vida estarán abiertas para ti. S/I. Sus manos temblaron. Por primera vez en semanas, sintió que el mundo podría reconciliarse con ella. Pero, ¿cómo responder a un sacrificio tan absoluto? Al día siguiente, el pueblo entero conversaba sobre el rumor: dicen que el magnate se retiró de todo por una mujer. Lorena recorrió la plaza, salpicada de kioscos y bancos de piedra, y al pasar junto al reloj municipal, recordó los paseos con Santiago bajo esa misma torre. El aire estaba impregnado de nostalgia. Más tarde, su madre la llamó a cenar y al sentarse a la mesa, las velas encendidas proyectaban sombras cálidas. Entre el aroma del guiso casero, la familia esperaba su palabra. Mamá, hermana, comenzó Lorena, con voz suave. Santiago vendió todo. Liberó nuestras cargas y se alejó de la fama. Lo hizo solo por mí. Su madre limpió una lágrima. Eres muy querida, dijo con orgullo. Él sabe valorar lo que tú representas. Lorena se quedó en silencio, masticando la idea de aquel hombre que renunció a su imperio. Cada bocado le sabía a reconciliación. Al terminar, buscó su teléfono y marcó el número que había guardado en secreto. Su pulso retumbaba en cada timbre. Al otro lado, escuchó una voz profunda. Hola. Era Santiago. El silencio duró unos segundos que parecieron siglos. Santiago, escuché lo que hiciste. No sé cómo agradecer, comenzó ella, con la voz temblorosa. Él exhaló con suavidad. No busco agradecimientos. Solo quiero saber si estás bien. Lorena respiró hondo y sonrió a través del auricular. Estoy mejor que nunca, gracias a ti. Eso me basta, respondió él. Ahora, decidas lo que decidas, recuerda que lo hice por amor. El corazón de Lorena dio un vuelco. Colgó y se quedó mirándose al espejo del pasillo. La decisión de volver a la mansión o seguir su vida en libertad la aguardaba. Pero, por primera vez, supo que no había marcha atrás. Santiago había destruido un imperio para construir algo que nunca encontró en el poder.
con la luz de la luna colándose por la ventana, pensó en el próximo paso. El amor había cambiado el destino de ambos, y la pregunta que latía en su pecho marcaba la transición a un futuro incierto, pero lleno de promesas. Cuando el tren frenó en la pequeña estación rural cercana a la antigua mansión de Luján, Lorena contuvo el aliento. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres, no a la opulencia metálica que recordaba. Tomó su maleta con manos temblorosas y caminó por el sendero de grava, sintiendo cada paso como una confesión. Al acercarse, encontró el gran portón de hierro entreabierto. Sus barrotes estaban cubiertos de hiedra y rozados por la herrumbre, como si nadie lo hubiera tocado en años. Respiró hondo y empujó con suavidad, deseando que aquel chirrido se llevase sus dudas. Lo que halló al otro lado la dejó sin aliento. No había fuentes de mármol ni estatuas imperiales. El césped estaba reemplazado por surcos de tierra oscura, y donde antes se alzaba un palacete vigilante, ahora se veía un horizonte bajo, apenas interrumpido por filas de olivos jóvenes. La estructura que quedaba de la mansión lucía descascarada, con ventanas tapiadas y puertas clausuradas. Era un caserón vacío que respiraba libertad más que grandeza. Al fondo, entre los surcos, divisó una figura solitaria, un hombre de camisa blanca arrugada y pantalones de lona, las mangas remangadas, rodillas manchadas de barro. Sus manos hundidas en la tierra plantaban un retoño de olivo con mimo y concentración. El sol poniente dibujaba su perfil con tonos dorados. Lorena avanzó despacio, notando cómo el corazón le estallaba en el pecho. Cada paso ampliaba la realidad. El hombre sencillo que antes habitaba tronos invisibles renacía ahora como un campesino enamorado de la vida. Santiago, murmuró, temblando de emoción y de miedo. Él alzó la vista con naturalidad, sin sobresaltarse. Cuando la reconoció, se enderezó y dejó la pala apoyada contra un terrón de tierra. Sus ojos, sinceros y cansados, recorrieron todo su rostro antes de fijarse en ella. Lorena, dijo, con la voz apacible. ¿Has venido? Ella necesitó aflojar la maleta para poder deslizar las manos a los bolsillos del abrigo, buscando algo de firmeza. Vine, porque quería verte fuera de todo lo que conocimos, respondió. Y ahora, no sé qué pensar. Santiago dio un paso hacia ella, descalzo, sintiendo el pulso del suelo entre los dedos. Se limpió con el dorso de la mano y guardó silencio unos segundos, midiendo sus palabras. Aquí ya no hay juegos, ni riquezas que comprar con promesas. Solo esto, gesticuló con la mano hacia los olivos, y mi deseo de volver a empezar. Lorena recorrió con la mirada cada joven árbol plantado en hileras regulares. Pensó en la magnitud de aquel gesto, él había elegido la paciencia del cultivo en lugar del estrépito de los negocios. No esperaba encontrar esto, admitió ella, acercándose. Pensé que me recibirías con un despacho vacío y órdenes nuevas. Él sonrió, y la calidez de esa sonrisa parecía brotar de las raíces. Lo que más me importaba era tu libertad, no imponer más reglas. Si decidías regresar, quería que lo hicieras por tu propia voluntad. Ella respiró hondo y se detuvo frente a él, sintiendo la brisa acariciar su cabello. ¿Y ahora, qué sucede? ¿Somos simples dueños de una tierra silenciosa o hay algo más? Santiago se inclinó y recogió un puñado de tierra. La dejó caer lentamente entre sus dedos, viendo cómo caía en pequeños grumos. Quiero ser tu suelo, no tu prisión, dijo, alzando la vista, honesto como nunca. Que mis actos nutran tus raíces, en lugar de encerrarte en muros. El peso de esas palabras resonó en el pecho de Lorena. Sintió que el pasado, con sus secretos y traiciones, se diluía en la promesa de un presente compartido. Es la cosa más hermosa que alguien me haya dicho, susurró. Pero también la más aterradora. Él dejó la tierra y abrió los brazos, invitándola a acercarse. Ven, la instó con suavidad. No hay títulos, ni imperios. Solo tú y yo haciendo crecer esto juntos. Lorena dudó un instante, con la vista fija en los brotes verdes. Luego, soltó la maleta, se escuchó un crujido metálico al caer la hebilla, y caminó hacia él. Cada paso borró un fragmento de temor. Al llegar, Santiago la abrazó con cautela, como si temiera quebrar ese instante.
Gracias por volver, murmuró él contra su oído. Sin ti, no sabría dónde arraigarme. Lorena cerró los ojos, apoyó la mejilla en su hombro y respondió, con voz firme y decidida. Estoy aquí. Para quedarme donde el corazón crece, aunque no haya coronas ni tesoros. Mientras el sol desaparecía tras los olivos, ellos se quedaron en silencio, conscientes de que aquel reencuentro sin lujos ni misterios abría el camino a un futuro incierto, pero tejido con la certeza de la verdad compartida. El canto de las cigarras acompañó el primer amanecer de su nueva vida juntos. Lejos de los pasillos fríos y los salones altísimos, Santiago y Lorena despertaron en una casa blanca de tejas rojas, ubicada en una colina bañada por la luz del sur de España. Allí, el murmullo del viento entre viñedos reemplazaba el eco de secretos. Al bajar las escaleras de madera pulida, Lorena encontró a Santiago preparando el desayuno en una cocina abierta al paisaje. Vestía una camiseta clara y vaqueros gastados, su barba incipiente y el cabello algo despeinado le daban un aire de hombre común, lejos del estereotipo de poder. Sobre la encimera, cestas de pan recién horneado, aceitunas y aceite de oliva esperaban paciente. Buenos días, saludó él con una sonrisa sincera, extendiendo un plato a Lorena. Té con hierbas del jardín para ti, café fuerte para mí. Ella dejó la cazuela sobre la mesa y aspiró el aroma a romero y tomillo. Nunca imaginé amanecer así, sin prisas ni órdenes. Santiago se apoyó en el respaldo de la silla y la observó con ternura. Aquí no eres asistente ni subordinada. Eres mi socia, la dueña de cada rincón de este proyecto. Lorena tomó asiento, cruzó las manos sobre la mesa y respondió. Me encanta la idea de cuidar viñedos en lugar de corredores silenciosos. Siento que mi vida me pertenece. Tras el desayuno, bajaron al llano donde las hileras de cepas se mecían suavemente. Una pequeña bodega de piedra rústica guardaba las uvas. Santiago le entregó a Lorena una pala y un cubo. ¿Me ayudas a podar? Empecemos por esta gama de tempranillo. Ella asintió y lo siguió. Mientras retiraban brotes secos, conversaban sobre planes simples, festivales locales, cenas con vecinos y rutas de senderismo. Quiero que pongamos nuestro sello, dijo Lorena, señalando un rincón soleado. Podríamos experimentar con barricas pequeñas para un vino más ligero. Santiago palmeó suavemente las hojas verdes y sonrió. Me encanta tu entusiasmo. Tus ideas enriquecerán cada añada. La armonía del campo envolvía sus palabras. Ni una sola cámara o guardia se interponía entre ellos, el sudor de cada jornada y las risas compartidas formaban un vínculo genuino. Al caer la tarde, regresaron a la casa con las manos manchadas de tierra. En el porche, una mesa de hierro y sillas de mimbre esperaban. Santiago sirvió 2 copas y rozó el cristal contra la madera desgastada. Por nosotros, brindó con voz suave. Por este amor que germinó donde nadie lo esperaba. Lorena alzó la copa y añadió. Y por cada día en el que podamos regar nuestra felicidad. Se miraron con complicidad. Él deslizó un dedo por el filo de su copa y luego por su mejilla, dejándole un rastro de vino. Ella rió, inclinándose hacia él para sellar el brindis con un beso breve pero pleno de sinceridad. Más tarde, mientras el cielo estrellado cubría el valle, se recostaron en una manta extendida junto a un olivo maduro. Entre susurros, compartieron anhelos, tal vez un huerto de hierbas aromáticas, tal vez una pequeña casa de huéspedes para viajeros. Sus planes ya no tenían nada que ver con fortuna desmedida, sino con la riqueza que nace de convivir sin máscaras. Nunca pensé que la vida ordinaria pudiera ser tan extraordinaria, confesó Lorena, apoyando la cabeza en el hombro de Santiago. Él acarició su cabello y contestó. Lo extraordinario eres tú, transformándolo todo con tu presencia. Las chispas de una fogata cercana titilaban, y ellos, abrazados, comprendieron que habían logrado lo impensable, un afecto sin artificios, sin juegos de poder, floreciendo fuera de la muralla de oro. Cuando la última luz del día se desvaneció tras las colinas de viñedos, Lorena y Santiago cerraron la pequeña bodega con la satisfacción de haber completado la vendimia más hermosa de sus vidas. La brisa nocturna meció las hileras de cepas y llevaba consigo el murmullo del viento entre los olivos cercanos. Allí,
en aquel rincón apartado del mundo, donde antes solo existían el eco de secretos y el peso del poder, ahora reinaba la serenidad que solo el verdadero amor puede ofrecer. Nunca imaginé que mi destino pudiera cambiar tanto, susurró Lorena, apoyando la cabeza sobre el hombro de Santiago mientras contemplaban el cielo estrellado. Vine a limpiar suelos y terminé construyendo una vida a su lado. Él la envolvió con un brazo protector y sonrió, con los ojos brillando de orgullo. Tú no solo limpiaste suelos, Lorena. Limpiaste mi alma. Sin ti, no habría sabido encontrar el camino hacia una libertad llena de sentido. Ella alzó la mirada y, con ternura, acarició la mejilla de Santiago, sintiendo el surco suave de su barba incipiente. Hoy somos jardineros de nuestra propia historia, dijo ella. Cada día plantamos paciencia, perdón y esperanza. Y cada día te elijo a ti, respondió él, tomando ambas manos entre las suyas. No como magnate ni como capricho, sino como compañero de vida. Lorena esbozó una sonrisa, consciente de que esas palabras superaban cualquier promesa hecha en madera o piedra. Allí no había tronos, solo un banco de hierro junto a la puerta de la bodega, donde se sentaban juntos antes de que el sueño los venciera. Al levantarse, Santiago sacó de un bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela, un medallón con la inicial L grabada. Lo desenrolló y se lo entregó a Lorena. Para que lleves siempre contigo nuestra historia, explicó. Este medallón era de mi madre. Hoy quiero que sea tuyo, para recordarte que eres la reina de mi corazón. Conmovida, Lorena lo tomó y lo abrió. Dentro, cabía una diminuta cinta de encaje y una foto antigua, Santiago niño junto a su madre, sonriendo en un jardín repleto de flores. Es hermoso, murmuró ella con la voz entrecortada. Nunca había tenido un tesoro así. Lo mereces, aseguró Santiago. Eres mi mayor fortuna. Sentados bajo el parral, compartieron silencio y miradas cómplices. El crujido de la madera bajo sus cuerpos les recordó que la vida sencilla puede ser más cálida que el mármol más caro. ¿Recuerdas la primera vez que te vi en mi pueblo?, preguntó él, con un atisbo de humor en la voz. Yo vestía traje y tú ibas con tu falda manchada de polvo. Sí, respondió Lorena entre risas. Tú me observabas con tanto misterio que casi pensé que era un espejismo. Para mí fuiste real desde el principio, confesó Santiago. Real y valiente. Lorena tapó sus labios con la espalda de la mano, apenada por el eco de aquella época en la que el misterio se interpuso entre ellos. Y hoy soy solo yo, sin máscaras. Apoyó la mano sobre el corazón de él. Aquí late lo que no se puede comprar ni forzar, un sentimiento que crece con cada amanecer. Santiago la abrazó con delicadeza y, tras una pausa, la besó en la frente. Así será siempre, susurró. Tú has entrado en mi vida para reinar donde jamás imaginaste, en mi corazón. Ella cerró los ojos, sintiendo que cada palabra sellaba el pacto que los uniría para siempre. Y mientras la noche abrazaba el viñedo, supieron que, más allá del lujo y del poder, habían descubierto el verdadero reino, el del amor sincero, la libertad compartida y el perdón que cura cualquier herida. Con un último vistazo al paisaje iluminado por la luna, ambos se levantaron, tomaron las manos y regresaron a la casa, conscientes de que su historia no necesitaba más ellos, había concluido de la manera más plena. Con la certeza de un reinado que florece donde nunca se esperó. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.